Buenas tardes, jóvenes. Continuamos entonces con nuestro tema e iniciamos hoy nuestro tercer periodo. El día de hoy tenemos para trabajar varios temas. Hoy vamos a ver cómo cambiar las mayúsculas y minúsculas, cómo copiar el fragmento de un texto y aplicarlo a otro, cómo alinear un texto a la izquierda, derecha, centrado, justificado, cómo aplicar la sangría e interlineado, y cómo aplicar o borrar numeraciones y viñetas. Para hacer esto, entonces, yo he creado o he copiado de internet un texto bastante largo donde vamos a aplicar y donde vamos a ver todos estos temitas. Ustedes siéntanse en la libertad para hacer su práctica de abrir un documento que tengan guardado en su memoria o en otro lado, crear un texto, escriban cualquier cosa, lo que a ustedes les inspire, una cosa que no les vaya a tomar más de 3 o 4 minutos para poder continuar con los temas de la clase. Entonces, lo primero que vamos es cómo cambiar mayúsculas y minúsculas. Es decir, por ejemplo, tomemos el caso de este título. Recuerden que por norma, casi siempre, por norma, los títulos se escriben en mayúsculas. En este caso tenemos pues un título escrito en minúscula. Y mucha gente, cuando suceden estos casos, lo que hacen es que borran lo que tienen para volver a escribir, porque no saben que Word tiene la facilidad, les da la facilidad de hacer esos cambios sin necesidad de borrar. ¿Cómo hacemos para cambiar o alternar entre un texto escrito en mayúscula y minúscula y otras opciones que también vamos a ver? Es bien sencillo. Lo primero que tenemos que hacer entonces es seleccionar la palabra o las palabras que nosotros querramos convertir de una a otra. En este caso, pues selecciono el título, y una vez tengo seleccionado el título, procedo de dos maneras: con el teclado o por los botones que tenemos en la parte superior en las cintas de opciones. Con teclado, ¿cómo se hace? Con la combinación de teclas Shift y F3. Alternadamente voy a pasar de minúsculas a mayúsculas, a minúsculas nuevamente, a mayúscula de letra inicial, a mayúscula, minúscula. Es decir, estoy en forma circular pasando de minúscula a mayúscula, a mayúscula sostenido. Entonces, simplemente dejar el texto como nosotros queramos, y con mayúscula sostenida, mayúscula inicial, con minúscula, etcétera. Si no queremos hacer esto por combinación de teclas, entonces lo hacemos con este pequeño botón que está acá, que nos permite también alternar entre una y otra, e incluso por este botón encontramos unas opciones que no vemos con las combinaciones de teclas. Igual que en el caso anterior, también requiere que nosotros seleccionemos el texto que queremos cambiar. Luego nos vamos a ese botoncito y ahí encontramos la primera, que es tipo oración. Tipo oración nos ubica nada más en mayúscula la primera letra del texto que tenemos seleccionado, o de la frase, porque en caso de que tengamos seleccionadas varias frases, nada más me va a poner la primera con mayúscula. Minúscula, que ya habíamos visto, nos pone todo en minúscula, todo en mayúscula. Perdón, aquí no había seleccionado. Todo en mayúscula. Mayúscula inicial. Miren que cada primera letra de cada palabra es la que se nos pone en mayúscula nada más. Y esta que no encontrábamos allá en la combinación de teclas, que es alternar mayúsculas y minúsculas. ¿Sí? No, es el ejemplo inverso del caso anterior. En esta otra opción, pues simplemente es la primera letra la que nos pone en minúscula, y las demás de la palabra nos las pone en mayúscula. Entonces, de esa manera hacemos eso. Si ustedes desean, pueden en este momento pausar la reproducción de este video y hacer su práctica. Continuamos entonces con el siguiente tema, que es cómo aplicar el formato de un texto al resto del texto. Para esto, tengo aquí una palabra que puse en color rojo para que se vieran bien los cambios. Y este tema lo que consiste es en que si yo tengo combinaciones de varios formatos diferentes en mi texto, como en este caso, fíjense que esta palabra tiene un color, un tamaño diferente y un tipo diferente a esta palabra, y yo quisiera que todos tuvieran el mismo formato de una de ellas en específico, ¿cómo haría?
Entonces, en este caso, lo que haría sería copiar el formato de esa palabra que yo quiero, o de esa letra, no necesariamente palabra, de esa letra que yo quiero, o de esa palabra que yo quiero, que tengan el mismo formato las demás, y se lo aplico a las otras. Para ello, entonces, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar nuestra palabra base. Nuestra palabra base será aquella de la que queremos tomar el formato. En este caso, pues, tomemos esta, que es sociales, la selecciono. Recuerden, hay varias maneras de seleccionar, ustedes usen la que gusten. Yo acabo de seleccionar esta palabra haciendo un doble clic sobre ella, que me parece el método más rápido y sencillo. Y una vez la selecciono, me ubico aquí en la opción copiar formato que está aquí en inicio. Hago clic en copiar formato y fíjense que ahora que me ubique sobre el texto, cómo cambia el puntero. Ahora tiene forma como de una brochita. Mientras tenga esa forma, hago un clic sostenido y cubro todo lo que yo necesite que tenga el formato. Fíjense que entonces esta palabra que tenía estas características de color, de tipo de letra, de tamaño, la copié ese formato y se lo apliqué a todo lo que le hice clic sostenido y cubrí mientras el puntero tenía forma de flecha. Una vez solté el clic, se pierde ese formato copiado, es decir, que si yo quiero aplicárselo a este otro párrafo, fíjense que ya no me funciona. ¿Cómo haría entonces si yo quiero que el formato que copié de una palabra quiero aplicarlo a varias partes diferentes del documento? Permítanme devolver entonces y dejar esto como estaba al inicio de la explicación para hacer la explicación entonces de esta otra parte. Digamos que esta misma palabra yo quiero aplicar el formato que ella tiene, de tipo de letra, de tamaño, de color, etcétera. Quiero aplicársela no solamente a este párrafo, sino que quiero aplicársela de pronto a esta primera línea y de pronto a esta primera línea también. Fíjense que entonces ya tendría que aplicarlo en varias partes diferentes de mi documento. En ese caso, el ejercicio es bastante parecido al anterior. La diferencia es solamente un clic. También lo primero que hago es seleccionar mi palabra base, es decir, la palabra de la que yo quiero tomar el formato. Y aquí en copiar en formato, que en el ejemplo anterior hice un solo clic, aquí es donde está el cambio. Aquí no voy a hacer un solo clic, sino que voy a hacer sobre copiar formato un doble clic. Y de esta manera lo que hago es que bloqueo la copia del formato para que él, cuando yo haga el clic sostenido y suelte aquí, quede todavía con la copia del formato para aplicarla en otro lado. Entonces fíjense que yo hago un clic sostenido aquí, hasta acá, para aplicar ese formato y suelto, pero me queda todavía el formato copiado para que yo lo pueda seguir aplicando en las demás partes del documento que necesite. Entonces fíjense, con un solo clic en copiar formato lo hago una sola vez, y si quiero hacerlo en varias partes, con un doble clic en copiar formato. De esa manera entonces aplicamos un formato que ya tenemos en una parte de nuestro documento a otras partes donde lo necesitemos. Pueden pausar la reproducción en este momento para hacer la práctica de copiar el formato, y ahorita más adelante entonces hablamos del siguiente. Y nuestro siguiente tema es alineación de texto. Habrán notado cuando empezaron a ver este video que en este video hay unas líneas que me están envolviendo el texto. Estas líneas son unas líneas guía que se ubican en pantalla, es decir, que si yo este texto lo fuera a imprimir, esas líneas no las voy a ver. Y estas líneas lo que me hacen es que me demarcan el límite de texto, es decir, la parte útil de la hoja donde yo puedo escribir. Lo que está por fuera de estas líneas, es decir, esta porción acá y esta porción acá, serían los márgenes izquierdo y derecho. Este sería el margen superior y este sería el margen inferior. Entonces tengo visible estas líneas solamente para propósitos o para efectos de ver cómo funcionan las alineaciones con respecto a los márgenes. Las alineaciones son 4. Las encontramos también aquí en inicio, en el grupo párrafo, en estos 4 botones. Cada alineación se puede utilizar haciendo clic directamente sobre los botones o con una combinación de teclas que ahorita, una vez nos ubiquemos sobre los botones, la vamos a ver. Pero antes de eso, requerido, la alineación se aplica en el párrafo donde esté el punto de inserción. Es decir, si el punto de inserción está aquí en este párrafo, no importa en cuál de las líneas, en la tercera, en la segunda, en la primera, en la última,
al final de alguna de esas líneas, al inicio de otra, no importa. En el párrafo donde esté el punto de inserción, en ese párrafo es que se van a aplicar los cambios. En este caso, entonces tenemos una alineación a la izquierda, una alineación centrada. Fíjense, ahí está la combinación de teclas correspondiente. Una justificación a la derecha y una justificación total. Busquemos otro párrafo para que veamos mejor, digamos este. Y si yo me ubico sobre ese párrafo, se darán cuenta que ese párrafo debe tener una de las alineaciones, que es la que está el botoncito iluminado en color naranja. Es decir, esto me está diciendo que este párrafo está alineado a la izquierda. Simplemente para cambiar de una alineación a otra, yo lo que hago es hacer clic sobre cualquiera de las otras o con la combinación de teclas. Por ejemplo, si yo este párrafo quisiera que fuera centrado, simplemente hago clic en centrado y naturalmente que todas las líneas correspondientes a ese párrafo pues van a centrarse. Es decir, el texto va a quedar recogido en el centro y los espacios libres van a quedar tanto a la izquierda como a la derecha de las líneas. Si yo hago clic en justificado a la derecha, el texto se me va a pegar al margen derecho y los espacios libres me van a quedar en la parte izquierda. Y si yo hago clic en justificado, simplemente esos espacios libres se van a repartir entre una palabra y otra para que la línea me ocupe todo el ancho disponible, desde el margen izquierdo hasta el margen derecho. Bien, entonces esas son las alineaciones, las 4 tipos de alineaciones diferentes que encontramos. Las entradas se recomienda sobre todo para los títulos, es decir, que este título que nosotros tenemos aquí alineado a la izquierda, como se pueden dar cuenta, lo podríamos centrar para que quede mucho mejor con respecto a cómo deben ir los títulos. Y pongámoslo en mayúscula como normalmente también van los títulos. Practiquen entonces la alineación del texto. Utilicen la combinación de teclas, no lo hagan necesariamente todo con los clics en los botoncitos para que aprendan de las dos maneras. Y luego hagan esa práctica, entonces continuamos con el siguiente, que tiene que ver con la sangría y el interlineado. Bien, entonces eso de sangría e interlineado tiene que ver con la separación que hay o que uno da de las palabras del párrafo sobre el margen izquierdo. Las sangrías son de 3 tipos y quizás ustedes no la ven porque cada que ustedes abren un nuevo documento, ese documento no tiene ninguna sangría, por eso ustedes ven que las letras o las palabras que ustedes escriben casi siempre van pegadas sobre el margen izquierdo. Las sangrías ustedes las pueden cambiar con estos elementos que están aquí, parece como un relojito de arena con un pequeño cuadro de abajo, pero realmente son 3 botones diferentes. El primero corresponde a sangría de primera hoja, de primera línea. El segundo corresponde a sangría francesa y el tercero corresponde a sangría izquierda. Lo común es que todos me dan una separación de las letras, de las palabras con respecto al margen. Pero veamos cómo funciona cada uno. El primero, la sangría de primera línea, su nombre lo dice. Lo que hace es que me da la separación únicamente a la primera línea del párrafo. Fíjense, utilicé la sangría de primera línea y solamente la primera línea se corrió un poco a la derecha y dejó las demás pegadas a la parte izquierda del margen. Démosle control Z para devolver y dejar ese párrafo como estaba para entonces explicar la siguiente sangría, que sería la sangría francesa. La sangría francesa es el inverso de la sangría de primera línea. En este caso, lo que hace la sangría francesa es que la primera línea no la toca y son las demás líneas que correspondan al párrafo las que va a darle la separación del margen izquierdo. Volvamos entonces nuevamente a cómo esto estaba y por último veamos la sangría total o sangría izquierda. La sangría izquierda lo que hace es que me da la separación a todas las líneas del párrafo. Entonces ahí tenemos el caso de los 3 tipos de sangría que hay. La sangría de primera línea, la sangría francesa y la sangría total. Bien, ahora esto se aplicó solamente sobre el primer párrafo porque miren que aquí está el punto de inserción.
Pero ¿qué sucede si yo quisiera que esa sangría se aplicara no solamente sobre un párrafo, sino sobre varios o sobre todo el documento? En este caso, pues tendría que seleccionar los párrafos o seleccionar todo el documento para que el cambio se aplique a lo que esté seleccionado. Es decir, que si yo quiero, por ejemplo, que esa sangría se aplique al primero, segundo y tercer párrafo, me tocaría seleccionarlos, primero, segundo y tercer párrafo, y ahora lo que yo haga aquí, cualquier cambio que yo haga aquí, se va a aplicar a esto que está seleccionado. Lo demás que está fuera de la selección quedará tal cual. Entonces apliquemos aquí cualquiera de las tres, pero recuerden que sobre cualquiera que escogemos funciona. En este caso estoy escogiendo la sangría de primera línea, y fíjense entonces que la primera línea de esos tres párrafos que tenía seleccionado tomaron ese cambio, los demás párrafos que no estaban seleccionados continuaron exactamente igual. Entonces practiquen también este tema y ahorita más adelante continuamos con el siguiente tema. Y el siguiente tema es el interlineado. Cuando hablamos de interlineado nos estamos refiriendo a la separación que hay entre una línea y otra de un párrafo. El interlineado se da a través de este pequeño botón que está aquí, que vemos al final de estos que ahorita estuvimos trabajando, que son los de las justificaciones. Y a través de este botón entonces nosotros damos las distintas separaciones que hay de una línea a la siguiente dentro de un párrafo. Para dar el interlineado tienen que ubicarse entonces en el párrafo, igual que en lo que he venido explicando, no importa en qué parte del párrafo lo hagan. Ubíquense en cualquier parte de un párrafo sobre el que quieran aplicar el interlineado, y entonces simplemente se van a ese pequeño botón, hacen clic y ahí tenemos varios interlineados. El primero, que tiene el chulito, es el que en este momento tiene el párrafo, es decir, la separación que hay entre una línea y otra del párrafo es de un espacio, pero tenemos separaciones a 1.15, a 1.5, a doble espacio. Este que está aquí es muy común porque las normas y Context lo exigen o lo exigieron en algún momento. Esta separación que dice 2.0 es lo que se conocía como el famoso doble espacio. Fíjense que a medida yo me ubico sobre cada una de estas opciones, el primer párrafo, las líneas que lo componen, que son esas líneas rojas, se van separando o se van juntando más una con respecto a la otra, depende de la separación en la que yo ubique. Esto es solamente ejemplo. Para que esa separación se tome, me tocaría hacer clic. Fíjense que el chulito sigue sobre el primer espaciado, que es 1.0. Si necesitan otras separaciones distintas a estas que están aquí, pues aquí hay algo que dice opciones de interlineado. Ahorita que ustedes hagan la práctica, pues les aconsejo que curiosen qué hay aquí en opciones de interlineado, modifiquen lo que hay aquí y miren qué sucede con su párrafo sobre el que tengan el punto de inserción. Entonces digamos que yo quiero este párrafo a doble espacio, me ubico entonces en el número 2 y hago clic, y ahora sí quedó a doble espacio. Fíjense que ahora ya no está seleccionado el 1 sino el 2, y fíjense que la separación entre una línea y otra es diferente a las demás separaciones de los otros párrafos. Ahora, si esta separación o este interlineado yo no quisiera aplicárselo solamente a este párrafo sino a otros, ya saben, igual que lo que les acabo de explicar en el tema anterior, seleccionen entonces los párrafos o el documento total para que los cambios se apliquen a eso que ustedes tienen seleccionado. Por ejemplo, yo quiero que el párrafo 1, que es este, el párrafo 2, que es este, y el párrafo 3, que es este, aquí me pasé un poco, permítanme y me devuelvo, y el párrafo 3, que es este, tengan una separación de 1.5. Entonces en ese caso selecciono los tres primeros párrafos, y aquí en interlineado no importa que el primer párrafo en este momento tenga 2 espacios y los demás tengan 1. Aquí simplemente me ubico en 1.5 y le doy clic, y ahora el primer, segundo y tercer párrafo quedó a un interlineado de 1.5. Las otras opciones que están aquí al final, que dice agregar espacio antes del párrafo o agregar espacio después del párrafo, miren lo que hacen. Simplemente agregar espacio antes del párrafo me separa ese párrafo del anterior con un espacio, y si yo digo agregar espacio después del párrafo, hace exactamente lo mismo pero al final del párrafo. Recuerden que estoy ubicado en este párrafo, miren aquí donde está el punto de inserción, entonces la separación se da aquí si le digo agregar espacio antes del párrafo, o entre este párrafo y este si le digo agregar espacio después del párrafo.
Mírenlo ahí, antes del párrafo, después del párrafo. Entonces, esto también es un tipo de interlineado, de separación, ya no para las líneas que conforman un párrafo, sino para los espacios que hay entre un párrafo y otro, que también lo puedo hacer aquí por este botón. Bien, entonces practiquen esto y ahorita más adelante continuamos con el otro tema. Pónganle pausa al video. Y este último tema hace referencia a las listas numeradas y a las listas con viñetas. Para ello, aquí al final de este documento he preparado una pequeña lista para explicar entonces estos temas. Fíjense que en este caso yo tengo una lista de países europeos y yo quisiera que esta lista llevara una viñeta. Los que a estas alturas no sepan lo que es una viñeta, no se preocupen. Una viñeta es lo que hacemos nosotros cuando estamos escribiendo una lista y antes de cada elemento ponemos un puntico o una rayita, un asterisco o lo que sea que ustedes pongan cuando están haciendo la lista. Eso es una viñeta. Tenemos dos formas de proceder para hacer esas viñetas y lo que les explique aquí con respecto a las viñetas funciona exactamente igual con las listas numeradas. La primera opción es tener la lista hecha y luego aplicar la viñeta o crear la lista y a medida vaya creando la lista también se va creando la viñeta. Entonces para el primer caso, fíjense ya yo tengo una lista, entonces si yo quisiera ponerle viñetas a esta lista simplemente lo que hago es que selecciono los elementos de la lista. Si algún elemento de esto me quedara fuera de la lista, es decir, fuera de la selección, simplemente sobre ese elemento que esté fuera de la selección no se va a aplicar ninguna viñeta. Entonces tengo mi lista, selecciono todos los elementos y una vez selecciono todos los elementos me ubico en inicio y dentro de inicio busco el grupo párrafo y aquí tengo las opciones para viñetas y para listas numeradas. Entonces hago clic en la primera que es la de viñetas en la flechita. Y aquí tengo varias viñetas distintas. Fíjense que con solo ubicarme, él me va dando una muestra en mi documento de cómo va quedando la viñeta. Entonces, una vez encuentre yo la viñeta que yo quiera y si ninguna de estas me satisface, ninguna de estas me llama la atención, no es lo que necesito, pues aquí hay una opción que dice definir nueva viñeta. Y en definir nueva viñeta, yo escojo un símbolo para mi viñeta, en caso tal, por ejemplo, un corazón o un puntico negro, o cualquiera de estos que encuentran ustedes acá, y si ninguno de estos símbolos que está acá les llama la atención, pues aquí también hay otras opciones para que encuentren otro símbolo. También pueden utilizar como viñeta una imagen que ustedes tengan. Aquí hay varios tipos de imágenes con colores, ¿sí? Varios tipos de puntitos. Imágenes, en caso tal de que quieran la viñeta como imagen, naturalmente que esa imagen al convertirse en viñeta va a quedar muy pequeña del tamaño de los punticos. Entonces digamos que quieren este puntito o esta flechita roja. Entonces seleccionan esa flechita y le dicen aceptar. Si la imagen ustedes la tienen guardada en una memoria o en su computador, la harían clic en importar para buscar la imagen donde la tengan. Hacemos clic en aceptar y hacemos clic en aceptar. Entonces fíjense, ahí nos salió una lista con viñetas. Si quieren cambiarla, simplemente ubíquense nuevamente en las viñetas y cámbienla por otra. Y si no quieren viñeta, simplemente hagan clic sobre el botón, no sobre la flechita, sobre el botón para que desaparezcan las viñetas. Entonces volvamos a aplicar unas viñetas. Y ahí está entonces nuestra lista con viñetas. Ahora, nosotros podemos hacer lo que se llama listas anidadas, es decir, una lista dentro de otra lista. Por ejemplo, ¿cómo sería una lista dentro de otra lista? Aquí tenemos nosotros nombres de países de Europa. Pero si nosotros quisiéramos hacer dentro de este elemento España, que es uno de los países de Europa, una lista que me muestre los nombres de las ciudades de España, ¿cómo haría? Entonces, me tocaría abrir un espacio entre España y Suecia para meter los nombres ahí. Para ello, me ubico donde dice España y le doy Enter. Pero fíjense que el elemento de viñeta que me sale es del mismo nivel de estos.
y no puede ser del mismo nivel porque si yo pongo aquí un nombre de una ciudad de España, al estar al mismo nivel de esto, parecería que fuera también el nombre de un país de Europa. Entonces, para crear este elemento, no como propio de esta lista, sino de otra lista, lo que hago es que pulso la tecla tabulador. Y fíjense que al aplicar la tecla tabulador me crea como una especie de un nuevo nivel dentro de mi viñeta y escribo entonces ahora, en este caso, lo del ejemplo que habíamos dicho, ciudades de España. Barcelona, Madrid, Bilbao, Córdoba y cualquier otra ciudad que ustedes conozcan. Bien, estas listas anidadas las podemos hacer nosotros tal como las necesitemos. Digamos que ahora dentro de Barcelona vamos a crear una nueva lista para poner los nombres de los barrios de Barcelona, por ejemplo. En este caso, igual que en el caso de cuando fui a crear los nombres de las ciudades de España, me tocaría abrir el espacio entre Barcelona y Madrid, pero al pulsar Enter, recuerden, me va a salir el elemento de lista del mismo nivel, en este caso de este nivel, para crear un nuevo nivel, nuevamente tabulador, y fíjense que ahí me crea un tercer nivel. Estos punticos negros serían elementos de lista entonces de un primer nivel, los blancos serían un segundo nivel y los cuadraditos negros serían un tercer nivel. Entonces simplemente yo aquí empiezo a escribir mi lista para los nombres de los barrios de La Ribera, que es el nombre de uno de esos barrios, el Raval, el Ensanche, Centro, Gótico y cualquier otro más que ustedes conozcan. Bien, entonces de esa manera hacemos nosotros listas numeradas. Fíjense que en este caso, cuando arrancamos con nuestra primera lista, los elementos ya los teníamos. Ahora, ¿qué sucede si nosotros queremos seguir creando elementos de la lista? Por ejemplo, aquí en esta, si queremos seguir poniendo nombres de países eh, europeos, Finlandia, Suiza, etcétera, etcétera. Fíjense que a medida vamos escribiendo nombres y pulsando Enter nos va poniendo automáticamente los elementos de la lista. Pero al llegar al final de la lista, si nosotros deseamos seguir escribiendo y pulsamos Enter, nos va a aparecer el elemento de la lista. ¿Cómo hacemos entonces para borrar este elemento para poder continuar escribiendo cualquier otra cosa que no tenga que ver con la lista? Entonces, una vez pulsamos Enter para quedar en la siguiente línea, pero esa línea no la necesitamos como parte de la lista, simplemente con retroceso. Pulsamos retroceso y borra el elemento. Y cada vez que pulsemos retroceso nos vamos a ir devolviendo hasta donde necesitemos. Retroceso, jóvenes, para los que no lo recuerdan, es la tecla que está arriba de Enter. Esa tecla que tiene una flechita apuntando hacia la izquierda. Entonces podemos seguir escribiendo. Ahora, la segunda forma de crear listas es crearlas al mismo tiempo que se van escribiendo los elementos. Recuerden que en este ejemplo ya habíamos encontrado unos nombres de países y simplemente aplicamos la viñeta. En este caso yo voy a empezar a utilizar este ejemplo de los útiles escolares para ir creando mi lista de útiles escolares, pero quiero que aparezcan de una vez con viñeta. Entonces lo primero que hago es ubicar el punto de inserción donde voy a empezar a escribir el primer elemento de la lista. Y antes de escribirlo, simplemente, igual que en el caso anterior, busco la viñeta que necesite o defino una nueva viñeta. Hago clic y entonces ya me aparece la viñeta. Solamente es escribir los nombres. Fíjense que a medida voy pulsando Enter para ir escribiendo y escribiendo, me va apareciendo de una vez el elemento de la viñeta para seguir escribiendo los elementos.
Igual que en el caso anterior, cuando termino mi lista, digamos que mi lista de útiles nada más llega hasta ahí y quiero continuar escribiendo, si pulso Enter me sale nuevamente una viñeta. Como les expliqué ahorita, simplemente con retroceso la borramos y seguimos escribiendo lo que necesitemos en nuestro documento. Entonces, si gustan, pueden pausar un momento aquí la reproducción para que practiquen esta parte. Y ahorita entonces vemos lo de las listas numeradas, que como les decía al inicio de este tema, se aplica exactamente igual que lo de las listas. La única diferencia es que no vamos a tener dibujitos, botoncitos y cositas de colores, sino que lo que vamos a tener son números. Las listas numeradas se utilizan cuando los pasos que se dan tienen un cierto orden. Uno viene a continuación de otra. Para eso, entonces, tenemos aquí un ejemplo de pasos para crear un dibujo. Imaginémonos cuáles son los pasos para crear un dibujo. Entonces, hagámoslo en forma de lista numerada. Para eso tendríamos entonces que coger ya no la opción de viñeta que es esta, sino la que está al lado. Hagamos clic en la flechita y miremos las opciones que hay de los diversos tipos de listas numeradas, con letras, con números, con literales, etcétera, con paréntesis, con puntos, como ustedes gustan. Escojamos entonces este, que es el primero. Igual que en el caso anterior, yo puedo crear mi lista a medida voy escribiéndola, o puedo primero escribir los elementos y luego hacer clic acá en el botón para que él me le ponga los números. Como les decía, lo mismo que se aplica a las viñetas se aplica a las listas numeradas. Lo único diferente es que aquí me salen números y acá pues me salen dibujos. Entonces paso para crear el dibujo. Conseguir papel. Conseguir lápiz. Este es un ejemplo bastante sencillo. Si me equivoco en algo, les ruego me disculpen. Sentarse en la mesa. No faltará el chistoso que en este momento diga que primero tiene que ser conseguir la mesa. Bueno, no importa. Y digamos que aquí vamos también, porque aquí también funciona lo del anidamiento de listas. Digamos que aquí yo también quiero crear una lista dentro de una lista. En este caso del procedimiento de sentarse en la mesa, quiero hacerlo más específico, es decir, quiero hacer unos pasos que me especifiquen cómo sentarse en una mesa. Si yo pulso aquí, Enter, me va a salir el elemento número 4, como siguiera con esta lista, pero yo quiero es crear una lista dentro del punto número 3. Entonces, al pulsar Enter y me sale el número 4, igual que en el caso anterior, pulso tabulador y ya creo un elemento de la lista nueva. Entonces, aquí pondría los pasos para sentarme en la mesa. Retirar la silla. Sentarse. Digamos que solamente eran los 3 pasos estos, pero al pulsar Enter me aparece nuevamente un cuarto elemento de esta lista. Yo quiero que este elemento no sea de esta lista, sino de esta lista. Entonces, para devolver en un nivel hacia atrás, fíjense que cuando yo pasé del 3 a la A, pulsé, cuando aquí me salió el 4, pulsé tabulador y me fui hacia acá. Ahora, para devolverme de la D hacia acá, para continuar con esta lista, es decir, al elemento 4, utilizo la combinación de teclas Shift tabulador. Entonces, Shift tabulador lo que hace es que me devuelve en un nivel. Con tabulador me adentro en un nivel de la lista. Con Shift tabulador me retrocedo en un nivel. Entonces, después de sentarse en la mesa sería acomodar la luz de la lámpara, etcétera, etcétera, etcétera. Y podría continuar entonces definiendo todos mis elementos numerados. Igual que en el caso anterior, si yo necesito un tercer, un cuarto, un quinto nivel, déjenme corregir este error que cometí acá. Les decía entonces que si yo necesito un tercer, un cuarto o un quinto nivel
dentro de una lista, puedo hacerlo, porque Word me permite trabajar tantos niveles como yo lo desee. Recuerden que cada vez que yo voy a crear un nuevo nivel más profundo, lo hago con tabulador, y si me voy a devolver en un nivel, lo hago con Shift tabulador. Entonces practiquen esta parte, practiquen todo lo demás, y ahorita más adelante les asigno la actividad evaluativa de los temas del día de hoy. Que tengan buena tarde, jóvenes.